Hola, en este video vamos a tratar el eje temático geometría y en particular la unidad temática semejanza. El problema dice lo siguiente: el dueño de un sitio pretende colocar una asta para sustentar dos postes de largo 6 metros y 4 metros. La figura representa la situación en donde los postes están descritos por los segmentos AC y BD, como acá están en la figura, mientras que la asta corresponde al segmento EF que está al medio. Los postes y la asta son perpendiculares al suelo, representados por el segmento AB. ¿Ya? Como son perpendiculares, vamos a marcar al tiro aquí el ángulo de 90 grados, aquí para recordarlo. Además, los segmentos AD y BC representan los cables de acero que serán instalados para sustentar los postes. ¿Ok? Información adicional. La pregunta es: ¿cuál debe ser el largo de la asta EF? ¿Okay? Nos preguntan por la asta EF, que la vamos a llamar X. Eso es lo que queremos encontrar. Muy bien, ¿cómo hacer este problema? Bueno, si se fijan acá, tenemos triángulos semejantes, ¿ya? Eso debido a que, por ejemplo, acá el triángulo ACB con el triángulo FEB comparten primero el ángulo en B. Así que tienen por lo menos dos ángulos en común: el ángulo que está en B y el ángulo que está en F y en A. ¿Sí? Porque en F y en A los ángulos miden 90 y en B en ángulo en común. Por lo tanto, como tienen dos ángulos en común y es un triángulo, entonces el tercero también tiene que ser igual. Así que los triángulos ACB con FEB son semejantes, es decir, sus lados respectivos son proporcionales. Y lo mismo ocurre con los triángulos ADB y AEF. ¿Sí? Lo mismo, tienen ángulo en común A y el ángulo que está en F y en B miden 90 grados. Así que como tienen dos ángulos en común, el tercer ángulo también es en común, el mismo que un triángulo, y por lo tanto sus lados son proporcionales, dado que los lados respectivos son proporcionales debido a que son semejantes. ¿Okay? Entonces vamos a escribir esas relaciones de semejanza para establecer algunas ecuaciones para intentar encontrar x. ¿Okay? Entonces, la primera ecuación que vamos a establecer va a ser para el triángulo ACB con el triángulo FEB. Aquí las relaciones de semejanza son, bueno, la que vamos a utilizar, que AC es a AB, como EF es a FB. ¿Ya? Como vamos a utilizar aquí esta base, le vamos a poner nombre en particular para no tener que estar escribiendo los segmentos a cada rato. ¿Ya? Entonces aquí a este segmento, al segmento F le vamos a llamar A, y al segmento FB le vamos a llamar B. ¿Okay? Entonces, utilizando la relación de semejanza, nos quedaría 4 es a más B, 4 es a más B, como X es a B. Esa es la primera relación. La segunda relación es similar, pero para los triángulos ADB y AEF, que ya dijimos que son semejantes. Así que tenemos por un lado que 6 es a B, es decir, 6 es a A más B. Entonces 6 es a A más B, como X es a A. Súper. Entonces, si se fijan acá, tenemos dos ecuaciones y aparentemente tres incógnitas, ¿ya? Bueno, no aparentemente, tenemos tres incógnitas. O sea, podríamos establecer más ecuaciones, pero con esto es suficiente, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Si se fijan acá, en las ecuaciones, perdón, claro, en las dos ecuaciones acá, en el lado izquierdo, tenemos fracciones que son de naturaleza similar, en el sentido que tienen el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, si yo divido por 4 la ecuación 1 y divido por 6 la ecuación 2, nos quedaría, bueno, la primera ecuación, voy a poner 1', al dividir por 4, en ambos lados nos quedaría 1 sobre A más B es igual a X partido en 4B, y la ecuación 2, que vamos a llamarle 2', al dividirla por 6, nos quedaría 1 sobre A más B igual a X sobre 6A. ¿Ya? ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, hicimos porque si se fijan acá, al lado izquierdo de las dos ecuaciones, obtenemos la misma ecuación. O sea, para la misma fracción, ¿sí? 1 sobre A más B. Entonces, como estas dos son iguales, significa que por transitividad tendríamos que X sobre 4B es igual a X sobre 6A. Okay, entonces aquí 1' es igual a 2', ¿sí? No, por el lado izquierdo, así que nos quedaría X sobre 4B es igual a X sobre 6A. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos dividir por X, ¿ya? Y eso lo podemos hacer porque X no es 0. No puede ser 0 porque si no el triángulo
tendría altura 0, ¿sí? Y AC ya sabemos que mide 4, así que no puede ser 0 y podemos dividir. Entonces nos quedaría 1 sobre 4b igual a 1 sobre 6a, que es equivalente a que 4b sea igual a 6a. ¿Ya? Y aquí podemos despejar. Dividimos por 4, nos quedaría 6a sobre 4b, perdón, sobre 4, ¿sí? Y bueno, aquí podemos simplificar por 2, nos quedaría 3a sobre 2. Ok, y encontramos una relación. Esta relación nos va a servir, ¿por qué? Porque la podemos reemplazar en algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, acá, si reemplazamos, a ver, nos serviría reemplazar la primera. Si reemplazamos por b, nos quedaría acá al lado, acá abajo nos quedaría algo con a y acá en b, no nos serviría. ¿Ya? Bueno, también podemos reemplazar la ecuación inversa, ¿ya? Pero como ya despejamos eso, entonces veamos qué pasa si la reemplazamos en la de abajo. La de abajo, si reemplazamos b, acá nos quedaría 6a más 3 medios a igual a x sobre a. Y si se fijan acá, nos quedaría tanto en la de izquierda como en la derecha en el denominador algo en función de a. Entonces lo podríamos simplificar y obtendríamos solamente x, ¿ya? Así que hagamos eso. Reemplacemos en la ecuación 2, ¿ya? En la ecuación 2 nos quedaría 6 sobre a más, bueno, b ya vimos que mide, o sea, vale 3 medios a, y eso va a ser igual a x sobre a, ¿ya? Aquí a más 3 medios, bueno, ¿cómo sumar esto? El denominador común, que sería 2, ¿cierto? Nos quedaría 6 sobre 5a medios, ¿sí? Igual a x sobre a, ¿ya? Y aquí podemos multiplicar por a, ¿sí? Que sería simplificar aquí por a, por ambos lados, ¿ya? Va a seguir acá. Entonces aquí nos quedaría x va a ser igual a 6 sobre 5 medios, ¿ya? Y por propiedades de la fracción esto sería lo mismo que 6 por 2 quintos, ¿sí? 6 por 2 quintos, que sería 12 partido en 5, ¿ya? Como vemos acá, los resultados no están en fracciones, sino que están en número decimal. Así que vamos a tener que transformar esto en número decimal. La forma más sencilla acá, dado que el denominador es 5, es multiplicar por 2. Multiplicar por 2 la fracción, ¿ya? Porque abajo nos quedaría 10 y al tiro podemos transformarlo en número decimal. Si amplificamos por 2, arriba nos quedaría 24 y abajo nos quedaría 10. O sea, esto es 2,4. Así que es la alternativa D. Súper. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Identificamos los triángulos que eran semejantes, ¿ya? Después escribimos las relaciones de semejanza que hay debido a las relaciones de proporcionalidad debido a la semejanza. Y igualamos las ecuaciones 1 y 2, o sea, hicimos algunos tratamientos algebraicos acá, pero al final igualamos las dos ecuaciones para obtener una relación que hay entre a y b. Y con eso reemplazamos la ecuación 2 para obtener el valor de x, ¿sí? Porque ahí nos deshacíamos de a. También lo que pudimos haber hecho es reemplazar a en la primera ecuación, acá, ¿sí? Por ejemplo, a igual a 2 tercios b, a lo reemplazado acá, y ahí hubiésemos hecho desaparecer b y hubiésemos obtenido exactamente el mismo resultado.